que transmitía fuera de las religiones en Europa era liderado por la masonería. Y la masonería se basa en ritos, especialmente ritos de iniciación, ritos de paso, ritos de posición también, y en general era una forma de penetrar a través de determinados elementos artísticos dentro de la enseñanza, porque la enseñanza en Europa especialmente y en Latinoamérica estaba regida por la Iglesia Católica, entonces ellos querían entrar con el tema de la educación laica. Y si vamos a tratar de interpretar un poco este mensaje que viene a través de la ronda, tenemos que ir a las óperas. O sea, la masonería, dentro del nivel artístico, la mayoría de los compositores de música clásica y especialmente de óperas eran masones. Entonces, desde la flauta mágica de Mozart hasta el cazador furtivo de Carl Maria von Weber, tenemos todo un lenguaje esotérico asociado con los argumentos de la ópera, además de la fantástica música que nos obsequiaron. Entonces, dentro de ese esquema, hay un esquema universal. Hay un esquema universal que nos puede parecer chauvinista, pero en realidad tiene que ver con un conocimiento esotérico fundamental que manejó la masonería, antes de ellos el rosacrucismo y antes de ellos otras escuelas místicas, que es el tema de el eterno femenino y el eterno masculino. ¿Sí? Entonces, cada uno de esos niveles representa una escala dentro del ser humano. En el caso, por ejemplo, podemos asociar con la Traviata, con Carmen de Bizet, etcétera, etcétera. Por lo general, la mujer, dentro de los argumentos de las óperas, que le pasa algo grave, representa el alma. ¿Sí? El alma que, por ser de naturaleza especialmente emocional y femenina, está sujeta a mayor variabilidad quizás que la parte mental, que está representada por lo general por un hombre y por lo general con algún rango militar. Entonces, a veces la metida de pata la hace el alma y a veces la hace la mente, ¿no? Que sería el hombre la parte intelectual. Pero en este caso hay algo muy interesante. En primer lugar, decimos que la farolera tropezó. Primero la farolera. Si hablamos del alma, lo que me está diciendo es que es la responsable de encender las luces. Que no era así. ¿Cómo? No era así. No solo la mujer encendía las luces. Exactamente. Por eso se ajustó. Hay una versión del farolero masculina en Francia, porque rimaba mejor. Pero en este caso está, como vos bien decís, está transmitiendo un conocimiento adicional, un valor agregado en eso. Entonces, el alma, la parte emocional de uno, es la responsable de activar las luces, lo que en alquimia llamamos las scintillae, las centellas, los insights, y que a su vez va a activar las grandes luces que son la sefirot del árbol de la vida de los místicos hebreos y los chakras del cuerpo. Entonces, pavada de responsabilidad, la del alma, ¿no? Entonces, pero el alma tropezó. Es decir, tuvo una caída. Y en la calle se cayó. La calle representa el camino, el Tao, el camino de vida que uno tiene que seguir. Entonces, tenemos una frase popular que es un tropezón no es caída. En este caso, tropezó y se cayó. Las dos cosas le pasó a la pobre. Pero, eso fue lo que la habilitó a que la dejaran entrar al cuartel. Si no se caía y ella seguía el camino que ella creía que era el correcto, no la iban a dejar entrar al cuartel, que es donde ella puede encender las luces. ¿Sí? El cuartel representa el palacio, el castillo interior, las moradas de Santa Teresa, o sea, en todas las culturas, el místico, que por lo general está al borde de la ortodoxia religiosa, transmite esta sensación de la parte superior del ser humano como un castillo, como una morada, como un cuartel. ¿Sí? Entonces, se enamoró de un coronel. Ahí podemos ir a San Juan de la Cruz, podemos ir a Rumi dentro de los islámicos. Y ahí está el rango militar que decías que aparece. Tal cual, pero está el enamoramiento.
está el alma, tropieza, se cae, se levanta y se enamora de la parte espiritual. La parte espiritual que está en el castillo interior. ¿Sí? Y está en la imagen de este coronel que no se ve en todo el relato, por decir así, que hay adentro. Entonces, una vez que ya está capacitada, se levantan las barreras. Los guardianes del umbral dentro de lo místico. Se levantan las barreras y ella puede acceder al cuartel. Pero no va directo al coronel, tiene que cumplir su función de encender las luces. Y ahí empieza a contar. Que, por supuesto, nos quedó a todos la canción dentro de la cabeza y se dice que es una pedagogía para la matemática de los chicos, pero si la analizamos un poco es muy elemental y muy extraño. Sí. ¿Esto del coronel puede ser llegar al corona? Sí, Chakra corona. sí, tiene que ver, sí. Igual que la palabra cuartel, que tiene que ver con cuartos, con 4 elementos, con las 4 esquinas de un tablero. Entonces está todo relacionado, muy buena asociación. Entonces, se levanta la barrera, pasa la farolera y se pone a sacar la cuenta. ¿Sí? Entonces, 2 y 2 son. Vamos por los pasos de ella, ¿no? Ella dice: el primer paso, 2 y 2 son 4. 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8. Y 8, 16. Y 8, 24. Y 8, 32. 7 pasos. 7 pasos, 7 chakras, los 7 niveles de la rayuela. Son 10 números, pero son 7 niveles. Y por si nos quedaban dudas, dice: ánima bendita me arrodillo en vos. No dice virgen como otras canciones escolares que dicen la Virgen, San Pedro, San Pablo, el diablo, Dios. No, acá dice: ánima bendita me arrodillo en vos. Y termina con una posición corporal parecida a la de la caída, pero esto es arrodillarse, que es otra cosa, que es de alguna manera agradecer y rendirse ante una fuerza superior. Y hay algo muy extraño matemáticamente. Ella dice: 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, hasta ahí va sumando de a 2, una de un lado de la calle y la otra del otro lado. Y después salta. Y 8, 16, y 8, 24, y 8, 32. Es decir, pasa del 2 al 8. Empecé a multiplicar. ¿Dónde se produce eso? Si contamos los chakras: chakra base, chakra medio, chakra solar, en el chakra cardíaco se produce el cambio. Y ahí separa chakras superiores de chakras inferiores. Chakras superiores, 2 al cubo es 8. Está relacionado con el tema de lo cúbico, que vamos a ver ahora. Entonces hay un salto. Fíjense toda la información que estaba codificada. Y es matemática. Es más, hay otra relación más. Acá les traje un tablero de ajedrez, ¿no? Entonces, imagínense la cuenta de la farolera contando desde el nivel más jerárquico. Ustedes saben que el tablero de ajedrez en su posición inicial tiene un nivel jerárquico. Tiene 2 filas que corresponden a los peones para cada equipo, por decir así, y 2 filas detrás donde está el nivel jerárquico. Entonces la farolera me dice: 2, las 2 torres, y 2, los 2 caballos, son 4. 4 y 2, los alfiles, son 6. 6 y 2, el rey y la reina, son 8. Y 8, 16, y 8, 24, y 8, 32. Me está describiendo el tablero de ajedrez. Entonces, aprovechamos y enganchamos la farolera con los juegos de tablero. Estoy tratando de recordar. Hacen las barreras para que pase la farolera de la puerta al sol. Sí, hay una versión que dice así. Sí, por eso también se calcula que viene de Madrid. Y se sube la escalera. Y enciende el farol. Ahí está. Sí, hay distintas versiones y cada una complementa a la otra, pero la más sencilla es la que nos puede, por lo menos, abrir un poquito la cabeza para ver que estas cosas no son tan... Maravilloso, claro. Bien, bueno, esto para Silvana, que me preguntó por la farolera, ahora está satisfecho de la la farolera. escalera puede ser los niveles, ¿no? Sí, Lo de la son los masonería niveles. que vos hablabas antes. Sí, tal cual. Bueno, de hecho, pasamos al tema del ajedrez, la masonería. El ajedrez, como ustedes saben, es un tablero
de 8x8, o 8 casillas, escaques también se llama. Como lo conocemos nosotros, es una versión evolucionada de un juego de origen de la India, del chaturanga, donde en realidad eran 4 los jugadores, cada uno ocupaba una esquina del tablero. El tablero es un diagrama místico, eso es otra cosa que vamos a ver. Si un campo de juego es un lugar sagrado, el tablero es un mandala. Un mandala es un cosmograma, es decir, es una representación esquemática del cosmos, no solo del universo, sino del espacio-tiempo y de la parte espiritual. Entonces, nos tenemos que retrotraer al origen. Si bien yo creo que es más antiguo de lo que se le atribuye, al menos historiográficamente, es decir, los tableros de chaturanga más antiguos se ubican hacia los primeros siglos después de Cristo, en la India. Y, como les decía, eran 4 jugadores, y el tablero en general representa al universo. Es una forma que se llama manduka mandala o manduka pada, donde tenemos los 4 cuadrados del centro, son los de Brahma, son los 4 espacios de Brahma, los 4 rostros que tiene Brahma y que pueden asociarse cosmológicamente con las 4 estaciones. Si ustedes cuentan los cuadraditos que hay alrededor de estos 4 centrales, son 12, que son los 12 meses del año. Y los periféricos son los 28 días, son 28 cuadraditos en el borde del tablero de ajedrez, que son los días del mes lunar relacionados con la gestación, ¿sí? Porque después tenemos meses lunares sinódicos de 30 a 29 días, pero el de 28 días es el de la gestación, que tiene que ver con lo femenino, y que se considera peligroso el perímetro. Igual en el ajedrez el perímetro tiene virtudes mágicas, ¿sí? Y después está el anillo intermedio, que es de 20 casilleros, que es donde nos movemos todos, donde es el nivel habitual del ser humano. A su vez, este tema de que eran 4 jugadores representaba una batalla. Con la evolución del juego, como estos 4 jugadores, igual que en otros juegos, en realidad son 2 y 2, es decir, siempre hay un jugador que apoya al otro, que es aliado del otro. Entonces dijeron, ¿para qué vamos a tener separado esto? Unimos los 2 en un solo jugador. Entonces hay determinadas fichas, porque la diferencia con otros juegos es que estas fichas son todas distintas. Por ejemplo, comparándolo con las damas, que son todas las fichas iguales. En este caso, cada una incluso tiene un valor distinto. Yo en esta versión 3D le di como una escala de altura para la representación de cada pieza del valor que se le da incluso actualmente. Entonces se fusionaron, porque en origen representaban distintos cuerpos de ejércitos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hoy conocemos como las torres era en realidad la división de infantería móvil, es decir, serían los tanques de guerra nuestros o los carruajes de antes. Después se produjo un problema con las traducciones, especialmente del árabe a las lenguas europeas. Pero inicialmente las torres eran carruajes. Después venía la caballería, que es la representada por los caballos. Después venían los elefantes, que son los alfiles. Ahí tenemos un ejemplo de una traducción. Alfil significa el elefante. Es la misma raíz, son elefantes, ¿sí? Y después venía el rey, y cuando se fusionaron los dos ejércitos con el segundo rey, el que apoyaba al primero, que pasaba a ser el visir. Cuando el ajedrez llega a Europa, era justo un periodo alrededor del 1100-1200 donde las reinas tenían un peso muy grande. Entonces se reemplazó la imagen del visir por la dama o la reina. Entonces apareció un elemento femenino muy interesante, porque esta evolución, que no sabemos si es casual, entre comillas, o responde a una necesidad de la humanidad, pero el juego para mí se enriqueció mucho con esto de la fusión en 2 equipos y a su vez
el cambio del visir por la dama o la reina. Ahí tenemos diferencias también de lenguaje, porque en inglés, por ejemplo, el caballo no es caballo, knight es el caballero. ¿Sí? Y la torre es ruk, porque también viene de ruk, de una mala traducción del árabe. Y el alfil es el bishop, el obispo. O sea, eso que nosotros vemos que nos parece la cabeza de una armadura, en realidad es la tiara de un obispo. Es decir, representa la religión oficial. ¿Cómo? Tal cual, bueno, hay toda una relación entre ellos. El tarot también se desarrolló en la Edad Media, así que es probable que los arquetipos hayan sido tomados de lo mismo, pero como decimos, los arquetipos en realidad es una necesidad de la humanidad. Uno no sabe si las cosas suceden por casualidad, o porque están programadas por alguien, o porque es una necesidad de la humanidad que va haciendo plasmar las cosas, haciendo cambiar las cosas de acuerdo a lo que se necesita en cada momento histórico. Y después, bueno, ya hablamos del rey y de la reina. Y después se les atribuyó distintos valores. En el caso del caballo, por ejemplo, antes tenía más valor que el alfil. En cambio, ahora no, ahora está como un escalafón, un poquito por debajo. Mi padre, cuando me enseñó a ajedrez, me enseñó que no, que el caballo es la principal pieza. Y sin embargo, cuando se valoran las piezas que uno va capturando, está apenas por encima del peón. Entonces, ¿qué representan estas piezas? Trebejos se dice en lenguaje ajedrecístico. Son aspectos internos. Es decir, es algo que tenemos que entender de los juegos. Los juegos están siempre reflejando, lo que buscan es la realización personal y colectiva. Entonces, están reflejando aspectos internos. Hablamos del tablero que representa un cosmograma, en lenguaje oriental un mandala, y las piezas que van representando distintas cosas. En el caso del ajedrez, como son piezas distintas, tienen un valor distinto. Siempre que uno va a analizar un juego, especialmente un juego de tablero, tiene que pensar la esencia de lo que representan las piezas. Porque las piezas pueden representar valores, es decir, cosas positivas, cosas valorables. Entonces, por lo tanto, en un determinado juego, cuanto más piezas tengo, mejor. Cuanto más capturo, mejor. O cuanto más piezas saco de mi enemigo, por decir así, mejor. Por lo tanto, son valores. Ahí nos acercamos a la parábola de los talentos de la Biblia. Es decir, nosotros de forma innata tenemos determinadas capacidades y la vida nos manda desarrollarlas a full. Si no lo hacemos, perdemos la jugada que es la vida entera. Hay otros juegos, como por ejemplo puede ser el backgammon, donde no son valores las piezas. Las piezas son cosas que me tengo que sacar de encima. Las tengo que sacar del tablero. Y gana con el que menos se queda. Entonces, es una lectura fundamental esta, de ver si la pieza que estoy moviendo, que tiene que ver con aspectos internos míos, es un valor positivo o es un valor negativo. Y negativo, un poco en mi primer libro, No Shui, cuestiono el tema de la división entre positivo y negativo. Porque es relativo. Es relativo totalmente, y en realidad, un poco asociándolo, mi formación es técnica, así que asociándolo con las leyes de la física, yo hablo de resistencia. Es decir, lo que nosotros llamamos negativo o algo malo en realidad es resistencia a lo que nosotros queremos hacer. Entonces ya eso lo llamamos negativo. Puede ser una enfermedad, puede ser determinada circunstancia, puede ser otra persona. Ahí vamos a otro concepto también que tenemos que establecer. En el caso de ser un juego no solitario, porque hay juegos de tablero solitarios, como por ejemplo el que ahora se llama Senku, que su origen es en el siglo XVIII en Europa y se llamó solitario, solitaire, se originó en Francia. Pero en los juegos de dos personas tenemos que evaluar, si vamos a analizar profundamente, es qué representa el que está del otro lado del tablero.
Y acá yo les pregunto, díganme algún nombre que se le da al otro jugador. Uy, ahí ya tenemos un montón. Bueno, en mi primer libro, No, si yo digo, el otro es otro yo. Cuando uno dice el otro es otro yo, es un reflejo. Entonces, en la primera charla que dimos acá, dijimos que el mismo esquema que podemos aplicar para la interpretación de los sueños vale para los juegos. En un sueño, todo lo que sucede en el sueño es En en el realidad no es escenario. el otro yo, es un otro que es distinto. Pero es el otro un otro. Pero él es otro yo. Es una proyección mía que yo hago. Si Eso me yo da el deseo que ajedrez. sea una proyección, si no, no es una proyección, es un otro. Es un otro desde el punto de vista occidental. Si aplicamos el tema del concepto de que nada nos garantiza que haya algo externo, todo sucede dentro del cerebro. De lo único que puedo hablar es de yo. Entonces, yo no sé si el otro es realmente una entidad o no. Y eso es el desafío que tienen los otros juegos. Hablaron de contrincante. Contrincante es contra. Contrincante, opositor, el que está opuesto. Y todo eso nos habla de fuerzas iguales pero opuestas. Por lo tanto, son complementarias. Hablaron de adversario. Adversario, adversus, significa el que va en el sentido contrario. Simplemente yo voy por esta calle, voy en aquel y el otro viene enfrente. Adversario, es decir, no hay connotación negativa en esto. Incluso en la palabra que uno puede llevar esto a guerra, incluso hay gente que ahora está analizando el tema de la invasión a Ucrania, la posición de Zelensky, de Putin, especialmente Kasparov, tiene discursos donde compara esto con jugadas de ajedrez. Están jugando el ajedrez. Y si aplicamos la palabra enemigo, la raíz de la palabra enemigo viene de una divinidad griega que se llamó Némesis. Entonces cuando uno dice fulano de tal es mi némesis, como si fuera mi enemigo, no. La diosa Némesis era la encargada de aplicar la justicia para que aprendamos. Era hermana de otra diosa, Brastea, que es la de la reencarnación. Entonces, mi enemigo en realidad viene a hacerme pagar mis propias faltas. Ese es mi enemigo. Es la carga que le pusimos a esas palabras, ¿no? Las que nos dijeron que... Justamente, bueno, el lenguaje puede aplicarse bien o puede aplicarse mal, pero la esencia es esta. En el caso del ajedrez, por ejemplo, se considera que el juego es equilibrado cuando sabemos que el que está enfrente tiene la misma capacidad que uno. Por eso, a nivel internacional, en los campeonatos hay un ranking, ¿no? Hay un puntaje que cada uno, de acuerdo a su desempeño, va teniendo. Entonces, hay otra palabra, por ejemplo, que es rival. ¿Alguno de ustedes sabe el origen de la palabra rival? Como river. Rival viene del río, significa el que está al otro lado de la orilla del río. ¿Sí? Y ahí vamos a algo muy interesante que es el ajedrez chino. El ajedrez chino es un poco distinto del ajedrez occidental. Para mí el origen es distinto. Los chinos dicen que lo occidental viene de ellos, los occidentales dicen que no, que el ajedrez chino viene de ellos, pero el origen es distinto. Este es un tablero de ajedrez chino. ¿Sí? También tiene fichas distintas. Es un tablero de 9 casillas por 8. O sea, ya no es de 8 por 8. ¿Es el que se llama Go? ¿Cómo? No, no es de Go, no es de Go. Chiqui se llama, bueno, perdón la pronunciación, ¿no? Entonces, unas cosas que uno aprende analizando el tema de los tableros, que los tableros, como representan al mundo, tienen una topografía, representan un paisaje. Y en el caso de los chinos es bien específico porque esta línea del medio es un río, representa un río. Tenemos ambos bandos divididos por el río, el rival, el que está en el frente, y tenemos los castillos. Cada uno tiene un castillo, tiene 4 casillas en las cuales está el rey y al que hay que defender, ¿no? Otra cosa interesante comparado con el ajedrez occidental, las piezas se ubican en las casillas. Pero no todos los juegos, la ubicación de la pieza es en las casillas. En el caso del ajedrez chino, como por ejemplo lo que se llama el molino o los 9 hombres de Morris, que es un juego parecido al tatetí, las piezas se ubican en los puntos de cruce de las líneas. Entonces ahí tenemos dos definiciones distintas. Primero, la casilla representa estados.
en el caso, si aplicamos las nociones de la espiritualidad islámica, hablamos de estaciones del alma. Entonces, cada casilla es un estado que hay que ocupar. En el caso del ajedrez, es un desarrollo bidimensional, es decir, las piezas pueden estar en cualquier lugar de todo el tablero. En el caso de la OCA, hay un recorrido unilineal parecido al de un laberinto. Se va, eslabón por eslabón, se va ocupando estados del alma de acuerdo a su progreso dentro del juego. Pero cuando hablamos de líneas, ahí vamos justamente en el Go, las líneas se llaman caminos. Y los puntos donde se ubican las fichas del Go son los cruces de los caminos. El Go es muy especial y ustedes saben que más o menos hacia el 2010, ¿no? Fue la primera computadora que ganó al ajedrez a los campeones mundiales. Deep Blue era. Bueno, el Go mucho tiempo después recién pudo ser reproducido por las computadoras y que nos ganaran las inteligencias artificiales. Algo, porque es mucho más difícil que el ajedrez. Y a diferencia del ajedrez, las fichas no se mueven. O sea, las fichas se ponen en la posición fija y se van ocupando. Ahí podemos aplicar también lo que dijimos de los cosmogramas. El Go es un juego de origen chino, pero que prendió mucho en Japón. Japón tiene un concepto fundamental dentro de su filosofía, así como los chinos desarrollan mucho el concepto del chi, del movimiento de la energía. Los japoneses aplican el concepto de ma, que es el concepto de vacío, de espacio. Entonces, lo importante del Go es ganar territorio. Y el territorio es territorio vacío, circundado por las propias fichas. Entonces, son casillas, pero las fichas están puestas en las intersecciones. Y las intersecciones de los caminos son lo que, si vamos un poquito en la charla primera, lo que llamamos coincidencias. O sea, las líneas, en los juegos que uno se mueve por las líneas, son el camino, como dijimos, son recorridos espaciotemporales, y los puntos de cruce son donde se cruzan con otras líneas espaciotemporales. Entonces, las fichas van ocupando esos puntos de cruce que llamamos las coincidencias o sincronicidades. ¿Sí? A veces la New Age tiene una frase hecha que dice: no, eso no es casualidad, eso es causalidad. No, chicas y chicos. Puede no ser tampoco causalidad, puede ser sincronicidad. O sea, las cosas pueden suceder, según la ciencia, por ejemplo, por azar, pueden suceder por causas, causa y efecto, pueden suceder por una causa que está en el futuro para que suceda algo, o pueden pasar sincrónicamente porque el universo está conectado, interconectado a todo nivel. Entonces, cuando hablamos de cruces de líneas en los juegos, estamos hablando de sincronicidades. Y por eso, cuando se empieza a practicar juegos como los que está desarrollando Ana Inés, se activa la sincronicidad en la gente que participa de eso. Es decir, a partir de empezar a trabajar conscientemente con un juego, y si alguno de ustedes practicó alguna vez el lila, agárrense, porque la vida de ustedes cambia para siempre. Porque es igual que la interpretación de un sueño. O sea, si uno llega a interpretar un sueño, la vida pasa a tener un valor mucho más profundo. Y si uno llega a trabajar con los sueños, por ejemplo en el sueño lúcido, cambió la realidad para siempre. Y empiezan a pasar cosas muy misteriosas y muy raras, ¿no? Como esta línea mágica que tenemos en el ajedrez y también en el juego de damas, que es la última línea del tablero, donde misteriosamente el peón que llega al fondo se transforma en la pieza que quiere hacer, que habitualmente es la más poderosa, que es la dama. Así que tenemos un concepto de línea mágica de mucho poder. En esa última línea también pasa algo muy extraño, que es el enroque. El rey cambia posición con la torre, teóricamente, ¿no? Y ahí vamos a un nivel más profundo, historiográfico y místico, que uno puede comprobar, que es
nos ubicamos en la India, pónganle, si quieren, primeros siglos después de Cristo, pero también puede ser miles de años antes, un combate entre dos cuerpos, dos ejércitos, místico, y eso es el Mahabharata, el texto, uno de los textos fundamentales junto con el Ramayana del hinduismo. Mahabharata cuenta una guerra entre dos familias emparentadas entre ellos, pero una de ellas pierde su reino por esto, por una jugada de dados. Y son condenados por el que gana a retirarse a la selva. Hasta que al final, con el correr de los años, se vuelven a armar y se arma la Gran Guerra Crucera. En esa batalla, en el medio de esa gran batalla entre dos familias, se revela uno de ellos, que es Krishna, que es una encarnación divina, y que como él prometió que no iba a ayudar a ninguno de los dos bandos, él aparece simplemente como conductor del carruaje. Mientras que uno de sus parientes, Arjuna, el guerrero, es el que va tirando las flechas desde el carruaje. Entonces la divinidad se degrada, por decir así, a ser conductor de un carruaje, pero le revela el Bhagavad Gita, que es la parte más esotérica del Mahabharata, y raíz de las grandes líneas religiosas de la India, donde es el shivaísmo, el hinduismo, el vedanta, el jainismo, la religión sikh. Ahí está todo el conocimiento. Entonces, acá tenemos algo muy interesante. El rey verdadero intercambia posiciones con el carruaje, que es dijimos que era la torre y el rey. Y ahí se revela todo el misterio de una posición y la otra, donde Krishna convence a Arjuna que tiene que luchar, porque Arjuna no quería luchar, porque los enemigos eran sus primos, eran el otro o el otro yo. Entonces, de hecho, uno de los argumentos que usa Arjuna es decir, fulano de tal es más valiente que yo, fulano de tal es más fuerte que yo, este fue mi maestro, ¿cómo lo voy a matar? Entonces Krishna lo convence de que ya están todos muertos, porque Krishna conoce el futuro. Entonces, que él simplemente va a ser el brazo ejecutor y que no va a adquirir cargo. Es muy apasionante, todo el argumento es muy apasionante. Entonces, ahí tenemos, de hecho, los peones están representados en el Bhagavad Gita por algo que se llama la naturaleza inferior. Entonces, si esto representa al ser y representa dos campos del ser, entre esos dos campos está la línea de batalla de los sacrificables, por decir así, que en este caso serían los peores, y que en el Bhagavad Gita los describe como las 8 potencias de la naturaleza inferior, que son los 5 elementos: tierra, agua, aire, fuego, éter, mente, inteligencia y ego inferior. Entonces, esos son los que van a dar el sacrificio, si se quiere. Para los que juegan ajedrez, es apasionante estudiar las jugadas de los grandes campeones. O sea, reproducir en un tablero, habitualmente uno los puede bajar de internet, están la descripción de las jugadas y uno seguir las jugadas. Y lo que más asombra a los que sabemos muy poquito de ajedrez es lo jugados que son los jugadores. Es decir, cuando decimos tal persona es jugada, o sea, hacen movidas que uno jamás haría. O sea, uno va a lo seguro, uno trata de pensar qué es lo que va a hacer el otro. Vos hablás de lo osado. De lo osado, muy bien, sí, perfecto. De eso, y hay algo que para mí está latente, y a veces me gusta leer libros que tienen que ver con los grandes campeones que les encanta escribir, y comparar el movimiento de ajedrez con los movimientos de la vida. Y para mí no hacen suficiente hincapié en lo que a mí más me llama la atención del ajedrez, que es el espíritu de sacrificio. Es decir, los grandes jugadores sacrifican piezas que para uno sería valiosísimo, ¿no? Uno no va a sacrificar nunca ni un caballo ni una dama, y ellos lo hacen y les sale bien. Dicen, ¿cómo es eso? Pero bueno, ahí está la gran enseñanza quizás del ajedrez, es eso, la elaboración de estrategias, la percepción del futuro. Hay un elemento que tiene que ver con el libre
libre albedrío y el azar. En la charla anterior habíamos hablado de distintas definiciones de azar. En realidad evaluarían por algo mayor, se sacrifican por algo mayor, que es la jugada que están pensando. Eso es lo que están No pensando. sacrifican. Pero ese es un tema en el cual ahora con el tema de la inteligencia artificial las máquinas dejaron de hacer. O sea, hasta hace poco tiempo las máquinas que jugaban al ajedrez lo que hacían, evaluaban las grandes jugadas de los grandes campeones y las copiaban. Pero justamente aparecieron nuevos campeones que lo que hacen ellos son jugadas inesperadas. El efecto sorpresa. Exactamente, fuera de la estrategia, como engañar. Eso es un paso más de las guerras, ¿no? Son cosas que uno no espera. Entonces se desarticula el otro. De hecho, para los que tienen más de 40 años, en la época donde seguíamos por televisión las grandes jugadas de ajedrez entre rusos y norteamericanos, entre rusos disidentes y qué sé yo, se acusaban entre ellos de leerse la mente, de tener un gabinete al lado que hacía poder mental y psicotrónica, de tener un aparato que influía sobre las decisiones, que los confundía. Sí, la conspiración, la teoría de los dos demonios. Claro, y también tiene que ver un poco también con el Mahabharata, porque el Mahabharata habla de Maya, de este poder que tienen los seres espirituales superiores, de poder generar un campo de ilusión y de engañar al otro. Entonces, a veces una mirada o algo. Yo, por ejemplo, tengo mi teoría con respecto a Messi. Para mí, Messi hipnotiza al arquero. ¿Vieron ustedes esos documentales donde viene el león y las gacelas se quedan congeladas y corren para el lado que no tienen que correr? Pues para mí Messi hace lo mismo, tiene un idioma gestual por el cual engaña al arquero y el arquero piensa que va a patear para tal lado, pero fíjense que es opuesto, no es que el arquero no le acierta por poco, no le acierta por 180 grados. No, pero también hay arqueros que están preparados para eso. Hay cierto manejo de idioma gestual, incluso en el ajedrez se puede dar, ¿no? Pero bueno, quería mostrar. Acá. Sí. Sí. Una pregunta y con respecto al tablero, las bolas, los colores y demás. Muy bueno. Muy bueno. Habitualmente, una vez más, vamos a romper un poquito el prejuicio de lo que es positivo y negativo, bueno y malo, que es habitualmente como uno asigna a este tablero. Hablamos de las iniciaciones masónicas. En el templo masónico siempre el piso cerca del altar es ajedrezado o escaqueado, como se diría en lenguaje ajedrecístico. En primer lugar, hay una razón práctica, es para resaltar una casilla de otra. Por ejemplo, hay un manual de ajedrez ilustrado por Da Vinci. Ahí, además, las piezas son espectaculares, porque él rediseñó las piezas de ajedrez, son espectaculares directamente, son rojas y negras. Y el tablero no está ajedrezado, está sin diferencia de color de una parte de otra. Ahora, si uno fuera a la raíz histórica, muchos autores dicen sí, porque es la guerra, el equilibrio en el universo entre devas y asuras, entre dioses y demonios, por decir así. Dentro de la cosmogonía hindú están equilibradas las dos fuerzas. Pero a mí me gusta más pensar en una interpretación que se le dio en la Edad Media. En la Edad Media muchos monjes, o sea, hubo una rama de la Iglesia Católica que prohibió los juegos. En el Corán están prohibidos los juegos en general, los juegos de azar. Entonces el ajedrez pasó por el filtro de la religión islámica porque no era un juego de azar, no un juego de estrategia. Pero hubo algunas órdenes monásticas donde se dedicaron a estudiar específicamente y a encontrar valores moralizantes en distintos juegos, dentro de ellos el juego de la hoja y el juego del ajedrez. En ese momento, la filosofía escolástica de la Edad Media, más que hablar de positivo y negativo, de demonios, hablaba de lo activo y lo pasivo, o sea, incorporó el lenguaje alquímico, de lo manifiesto y lo no manifiesto. Y ahí un poquito podemos enganchar con Jung. Es decir, lo que nosotros consideramos negativo es la sombra, y la sombra ¿qué es? Lo que no queremos ver.
que no necesariamente es negativo, es simplemente algo que está oculto o latente. Entonces tiene que ver para mí con lo manifiesto y lo no manifiesto. De hecho, los textos, los Upanishads, que son los textos sagrados de la India, hablan del origen del universo como un truco, un maya, la magia que aplica el pensamiento de Brahma, del Dios creador, que en la mayoría de las corrientes espirituales de la India no es el Dios supremo. Por encima de él hay otros. En el caso del shivaísmo, Shiva está por encima y encima de Shiva está el absoluto. Entonces Brahma no es un Dios fundamental, sería algo más parecido al demiurgo de los griegos, es el que creó el universo. Entonces él, para crear el universo, tuvo que hacer un truco, y es separar dos cosas, que esto también se estudia actualmente en física cuántica y en astrofísica. Es decir, cada partícula sí tiene su antipartícula. En el universo que vivimos hay una asimetría, hay más partículas que antipartículas. Entonces, por eso existe todo lo que existe. Pero en realidad el truco es ese, separar dos cosas que en realidad sumadas dan cero. O sea, el universo no existe. Eso forma parte de la cosmogonía, es una ilusión. En realidad todo es la divinidad, el absoluto, que está jugando consigo mismo, ¿no? Por eso se habla de Mahalila, del juego divino. Por decir así, Dios está aburrido y lo inventó. Sí, como antes hablaba de la némesis, ¿no? O sea, siempre con esto del aprendizaje. Exactamente. Hay una imagen que me gusta mucho de Egipto, de la tumba de Nefertari, ¿no? Vos estuviste. Y en el libro de los muertos, que los egipcios volcaban en las paredes de las tumbas y en papiros y en el lado interior de los sarcófagos, donde describían los distintos pasos que hay que seguir para pasar distintos portales, hay una parte muy importante donde ellos tienen que jugar un juego, que se llama Senet, y se juega con la divinidad. Ahora, la mejor ilustración para mí es de la tumba de Nefertari, donde está ella jugando sin nadie enfrente. Está solita. Y están las dos fichas, están los dos grupos de fichas. Está jugando ella sola, está jugando con ella misma. Sí, hay muchísimas cosas. Bueno, y ahí vamos un poquito a avanzar. Veo que somos todos, salvo allá hay una niña, somos todos de cierta edad en adelante. Pero dentro de todas estas teorías conspirativas y el avance de los videojuegos y las películas, siempre está la pregunta, ¿vivimos en una Matrix? Sí, vivimos en una Matrix. La sincronicidad es la prueba de que vivimos en una Matrix. Ahora bien, para las tradiciones ancestrales, incluyendo las andinas, no es una sola Matrix, es una Matrix dentro de una Matrix dentro de una Matrix, es una matrioshka, o mamushka, como la quieren llamar, pero en realidad vivimos en distintas ilusiones que nos vamos creando desde nosotros mismos, que lo que percibe cada uno es su propia creación artificial, hasta una creación colectiva, que en este momento está globalizada y es el planeta, entonces todos creemos lo que nos vende, y una matriz superior que en última instancia es divina. ¿Sí? De hecho, hablábamos de Brahma, el Dios creador. Brahma en realidad está soñando. Brahma está imaginando este mundo. Y Brahma está imaginando este mundo entre el día y la noche de su propia vida, que transcurre en una flor de loto que sale del vientre de Vishnu, que Vishnu está dormido, mientras Lakshmi le está acariciando los pies, y él está soñando con que Brahma crea el universo. Y a su vez, Vishnu es un invento de Shiva. Es el lado izquierdo de Shiva. Entonces, es decir, el hemisferio derecho. Entonces vivimos dentro de una ilusión, dentro de otra ilusión. Y Shiva vive meditando y teniendo sexo, porque le gusta mucho, meditando sobre el absoluto. O sea, piensen ustedes, la divinidad máxima dentro del shivaísmo, pero a su vez admite que hay una divinidad a la cual no puede acceder. Entonces, fíjense qué paradoja, ¿no? Lo que nos están mostrando los juegos y los videojuegos, inclusive ahora, y la realidad virtual, el metaverso, todas
cosas actuales que nos están replanteando situaciones que antes se transferían a través de los juegos. Tenemos, por ejemplo, el ludo, el famoso ludo, ¿no? Las ilustraciones, esta es una versión en 3 dimensiones para que se comprenda un poco más el argumento, podríamos decir. Me venía justo, estaba hablando de videojuegos y me viene todo el vocabulario que se usa en videojuegos, la narrativa, porque en videojuegos se llama narrativa, es decir, el cuentito que está detrás del videojuego. Entonces, cuando uno le da 3 dimensiones, se empiezan a entender cosas distintas. Entonces, este es el tablero tal cual nos llevó ahora del ludo, que en realidad es de origen de la India, lo que se ha creado historiográficamente con el nombre de parchís. ¿Se acuerdan? De museo parchís. Que curiosamente, cuando los españoles llegan a Norteamérica y a Mesoamérica, se encuentran con que los navajos y los aztecas tenían su propia versión idéntica del parchís que se llamaba patoli. Entonces, básicamente son 4 sectores. Este es un tablero de 15 por 15 y la meta final es que salga de cada uno de estos cuartos, salgan las fichas y lleguen al centro. Entonces tienen determinados valores. Cuando uno le da 3 dimensiones a las casillas habituales, que tenemos 7 escalones. Es como si fuera la rayuela, pero en 4 versiones distintas. Las 4 fichas, o sea, si uno usa el juego para 4 jugadores, hay 4 colores distintos que habitualmente son estos. Yo acá representé lo que está en los tableros comerciales que hay ahora del ludo. Igual el ludo, hay una versión tardía que es la que se desarrolla ahora, que es el Royal Ludo, que tiene como algunas trampitas, como una corona y una pluma que sirven para ir para adelante o para atrás o tener premios o no. Lo interesante es que si uno aplicara la conciencia mientras se juega el ludo, ya desde el comienzo uno puede empezar a trabajar. Y lógicamente, si hablamos de 4, hablamos de los 4 elementos. Entonces, cuando se eligen fichas, ya sea porque uno las eligió por gusto, o para mí lo ideal es tener en una bolsita 4 fichas de los 4 colores distintos y que los jugadores elijan o metan la mano y que elijan uno de los colores. Eso va a significar con qué aspecto de su ser inferior tienen que trabajar. El verde es la parte orgánica, es la tierra. ¿Sí? El azul es la parte anímica, son las emociones. El amarillo, en astrología, es el aire, es la parte mental. Y el rojo es la parte espiritual. Entonces, de acuerdo a la ficha que le toque a cada uno, es lo que uno tiene que aprender a desarrollar. El juego, ¿cómo se juega? Es un juego casi de participantes autónomos. Es decir, lo que tiene que hacer uno es llegar al centro, independientemente de lo que haga el otro. Porque en última instancia, si el otro me come una ficha, es decir, cae en el mismo casillero, me la manda de vuelta al principio. Y ahí tengo que pensar, ¿qué está pasando conmigo? Que la interferencia con ese otro nivel del ser me hace volver para atrás. ¿Sí? Y fíjense que tenemos 4 fichas de 4 elementos. Eso es un orden fractal. Eso se ve también en medicina ayurvédica, es decir, cómo se combinan los 4 elementos entre sí. Entonces yo voy a tener, dentro de los 4 de fuego, voy a tener fuego-tierra, fuego-agua, fuego-madera, fuego-aire. Tenemos una combinación. En el caso de lo que nos ha llegado de la evolución de este juego, la circulación es en sentido de las agujas del reloj. Eso por lo general, porque viene del hemisferio norte, que es el movimiento del Sol alrededor del horizonte. Si se hubiera desarrollado en el hemisferio sur, sería al revés. A veces hay tradiciones que hacen que circule en sentido opuesto las agujas del reloj. En ese caso sería el movimiento del Sol, no alrededor del horizonte, sino alrededor de los signos del zodíaco. Que es inverso el movimiento, o sea, en el hemisferio norte el Sol sale por el este, se pone por el oeste, pero se inclina hacia el sur. Entonces, eso me da el movimiento en sentido de las agujas del reloj, porque así funcionan los relojes solares en el hemisferio norte. Pero la circulación del Sol mes a mes por los signos del zodíaco es inversa, va para el otro lado. Eso explica, por ejemplo,
que religiones como la islámica, pese a estar en el hemisferio norte, le dan más importancia al sentido contrario a esa aguja del reloj, porque son más astrales, por decir así, trabajan más con la posición de las estrellas. De hecho, el símbolo es la luna con una estrella. Entonces vemos que es una circulación cuando en un juego tenemos un circuito que se hace, como pasa también en el juego de la oca, representa una peregrinación. ¿Sí? Y en este caso es una peregrinación desde donde yo salgo, tengo que pegar toda la vuelta, volver, y una vez que llego acá ya no me puede tocar la ficha de otro jugador, porque entro entre los 7 escalones que me llevan al centro. Ese movimiento es una peregrinación, y si es de origen de la India, es probable que en la parte central represente no solo los 4 espacios de Brahma, sino el monte Meru, el monte sagrado de la India, que es un monte mítico, que no es estaría en el Himalaya, pero más allá del Himalaya, fuera de las dimensiones visibles. Entonces, ¿qué representa el ludo? Fíjense la forma de esvástica que tiene que ver, cuando es así, es un movimiento solar. La esvástica, pobre, no tiene la culpa de que un loco lo haya tomado como símbolo, que tiene un poco que ver con la evolución de la humanidad, de lo que tenía que aprender en ese momento, pero bueno, tomó como base del esoterismo de Blavatsky, tomó el símbolo de la esvástica y lo aplicó justamente para su propio beneficio. Pero no nos tiene que asustar que aparezca en otro lado. Por ejemplo, hay estatuas de Buda que tienen la esvástica aquí, hay estatuas de Mesoamérica que... ¿Se llama así originalmente esvástica? No, es la palabra de la India. Esvástica es en el sentido de las SS y suástica es en el sentido opuesto. Entonces, bueno, tenemos una serie de conocimientos, pero básicamente el ludo es el trabajo con los 4 cuerpos, por decir así, asociados con los 4 elementos para lograr la integración a partir del centro. El hecho del rebote en el final del juego, que se puede rebotar. Muy interesante tu pregunta porque la encontramos tanto en el lila como en la oca. Porque como es un juego de azar y se hace con un dado, Sí. te puede salir, por ejemplo, estás en el 6º escalón, si te sale 1, llegás al superior. Pero si te sale 3, tenés que 1, 2 y 3 y bajar. Hay que ir para atrás la misma cantidad de números hasta volver, tiene que ser el número exacto. ¿Sí? En el caso de la oca también son 63 casillas, 7 por 9. En general la mayoría de los tableros de juegos tradicionales se basan en el 7, en el 8 y en el 9. Entonces, en este caso 7 por 9 son 63 casillas, más una virtual que haría las 64 parecidas al ajedrez. Por eso mucha gente asocia el ajedrez también con los 64 hexagramas de I Ching, y los 6 tipos distintos de fichas lo asocian con las 6 líneas de cada hexagrama. Pero sabemos que es de origen de la India, así que no es tan exacto eso. Igual puede haber una razón arquetípica por la cual resuena el 64. Es decir, en backgammon hay un dado, se usan 2 dados, y el tercer dado es el dado de las apuestas. Y ese dado tiene 6 números que no son los que conocemos habitualmente, sino que son 2, 4, 8, 16, 32 y 64. ¿Sí? Matemática binaria, nuestras computadoras se basan todas en eso. Hasta que aparezca la computación cuántica, por ahora es digital y binaria. Así que tenemos son todas potencias de 2, por decir así. ¿Puedo decir algo? Sí. En este juego, en el anterior, si la esvástica girara, se hace una pirámide, ¿no? Como si uno elevara. O 4 caminos espirales que llegan a la cumbre. O sea, claro. Lo cual significa que no hay un único camino. Claro. Sí, sí. A diferencia de lo que quisieron transmitir muchas veces las doctrinas católicas. Es decir, siempre era la idea de subir una cumbre y hay un camino errado y hay un camino correcto. El camino correcto hay uno solo. Eso matemáticamente no tiene razón de ser. Es decir, el óptimo puede haber distintos óptimos para llegar al mismo lugar, con el mismo valor de energía. La unicidad no está garantizada, por decir así. Así que forma parte de la apertura que uno tiene que hacer hacia eso. Pero volviendo al tema de las casillas exactas, tiene que ver con algo que
decíamos muy chabacanamente en la charla anterior, no irse de mambo. O sea, lo que quiere decir es que cuando uno alcanza cierto nivel de autoconciencia y de espiritualidad, no hay que pasarse de la raya. Son riesgo de caer en un estado místico o en un rango de esquizofrenia, de pasar. Entonces, bueno, en todos hay que llegar con el número exacto, si no hay que volver para atrás y volver para adelante. En el caso del lila, que es también de origen de la India, hay que llegar al 68. En el 72 se pasaron. Si ustedes caen en el 72, en el último, que sería la vibración más alta, tienen que volver a nacer. Pero se fueron de mambo. O sea, se despegaron demasiado del mundo. Te la creíste, ¿no? Exactamente, tal cual. Sí, sí. Y el último casillo, la última casilla, que es la 72, porque es un tablero de 9×8, es la inconsciencia. Así que, y uno tiene que quedar acá en la conciencia cósmica, porque el eje central representa los 7 chakras. Estos son los distintos planos de experiencia, y estos son los 7 chakras, y el octavo, que está más allá de la existencia, que es el acceso a niveles superiores de conciencia, que en la OCA es el jardín de la OCA. Ese sería el 64, ¿no? Pero uno tiene que llegar al 63 justo para poder considerar que hizo el peregrinaje. La OCA es muy interesante. En este caso es uno de los primeros de los tableros más antiguos que se ha encontrado, que es de Florencia, en Italia. En el 1500, en este caso es del 1598, pero hay algunos que son anteriores. Y es muy interesante porque, una vez más, hay que ver históricamente qué estaba pasando ahí, por dónde estaba pasando la espiritualidad, por dónde estaba pasando el misticismo. Y en Florencia había toda una eclosión durante comienzos del Renacimiento, de eclosión mística hasta en cierto punto herética, porque habían llegado los primeros textos del Corpus Hermeticum, del tratado alquímico de origen gnóstico, traducido por Marsilio Ficino, que todo esto incluso produjo revueltas políticas en Florencia, y los que avalaban toda esta parte mística eran los Medici. Entonces tenemos pintores esoteristas, distintas órdenes de conocimiento oculto a la cual estaban adscritos, y que bueno, muchas películas han desarrollado el tema bien o mal, y aparece el juego de la OCA, hecho por los mismos grabadores que hacían las láminas de alquimia, que por ejemplo en mi libro de alquimia hay muchas de estas láminas porque realmente son tratados iconográficos, es decir, más allá del texto y de la sustancia del conocimiento que están transmitiendo, está la representación jeroglífica, por decir así. Entonces, a mí me gusta mucho esto porque cuando uno habla de tableros que incluyen el 7, por ejemplo, estamos hablando del ciclo septenario, el crecimiento evolutivo, de la renovación que tenemos cada 7 años, nuestras células se renuevan por completo, el ciclo educativo, en el caso de muchos países latinoamericanos, fue desarrollado de 7 años en 7 años por los masones, justamente para eso. Ahora se rompió, se fue todo por cualquier lado, pero bueno, respondí un poco a un proceso de maduración. Y lo que me gusta es que tiene 4 ilustraciones en los ángulos que evocan las 4 edades del ser humano. Entonces, al comienzo del juego aparece alguien muy alegre, yendo a jugar, a danzar, entra en el juego. Esa es la infancia. En la siguiente, en la juventud, está canchero. Así, yo me la sé, yo voy a poder, voy a seguir. En el tercero está la madurez. Y está un señor disfrutando de la naturaleza y tratando de agarrar una mariposa. Y en el cuarto está la vejez, donde está el señor rezando de que por favor pueda ganar el juego. Entonces, y después hay casillas marcadas. Por ejemplo, están las ocas, que se salta de oca en oca, son 2 series matemáticas. Es muy importante para el análisis de los juegos, de la parte esotérica de los juegos, y de la numerología. Desde la cantidad de casillas o de líneas que tiene un tablero, hasta la ubicación de lo que llamamos las casillas marcadas, las casillas que tienen cierto simbolismo. Lo interesante es que el juego de la oca ha evolucionado hasta hoy, pero la numerología se mantuvo. Sigue siendo igual que hace 5 siglos. Es impresionante, pero de alguna manera encontraron los que diseñaron el juego la forma de atravesar
que cualquier evolución tendiente. Por supuesto, siempre hay versiones parecidas a la oca, pero que en realidad no lo son. El juego de la oca viene en realidad de Egipto, el juego de la serpiente. La oca representa el espíritu del faraón. Y la serpiente es el recorrido en el inframundo para poder alcanzar la inmortalidad. Entonces tiene que ver con la peregrinación. Y aparecen cosas muy interesantes, aparte Y el recorrido es hacia el centro, ¿no? Es una espiral. Claro. Es una espiral en 3 dimensiones, hoy no se las traje, pero tengo hecho en 3 dimensiones el juego de la oca, donde se va subiendo justamente a un monte. Es unilineal, pero es un unilineal basado en el azar, que como dijimos el azar tiene que ver con la sincronicidad, me va llevando por donde me tiene que llevar. Pero tiene bemoles, es decir, se puede estudiar muy bien cómo juega una cosa con otra. Por ejemplo, dentro de las casillas marcadas está el pozo. Y es muy interesante, cuando uno cae en el pozo tiene que esperar a que otro jugador caiga en el pozo. Y ahí uno sale, juega de nuevo y se queda el otro. Entonces, desde un punto de vista superficial parece un poco cruel. Yo me salvo para que el otro se quede en el pozo. Pero yo les invierto el argumento. Imagínense un pozo que mide 4 metros de profundidad. La única alternativa, si yo me caía en ese pozo, de poder salir, es que otro me ayude, que caiga también en el pozo, que uno pueda subirse sobre los hombros del otro y después salir. Entonces, ahí invierto el argumento. No es que le estoy dando un golpe al otro para que se quede y yo salgo, sino que el otro me está ayudando a salir del pozo. Entonces, muy interesante la relación entre los dos jugadores si los dos caen en el pozo y uno ayuda a salir al otro del pozo. ¿Sí? Esa es la lectura que tienen que hacer cuando asocian. Esa imagen es la imagen que usó Jean-Pierre Garnier para hablar del desdoblamiento. No la conozco, ¿cómo es? Que cuando vos pasás las frecuencias neuronales y pasás a otra dimensión, lo que haces es tomar, vos llevas un problema que no podés resolver en la línea material de la vida, y en ese sueño lúcido vos llevas ese problema y vas a lo que sería un espacio, no espacio, no tiempo, como un pozo negro. Y ahí hacen el cambio, vos te quedás ahí, ¿sí? Y el otro es el que sale. Encuentra un camino de solución. Qué bueno. Y cuando vos despertás, volvés a tu lugar, el otro te ayuda a salir y salís a la vida material. Buenísimo. Excelente, no lo conocía, gracias. Garnier, ¿decís? Sí, Jean-Pierre Garnier, el físico francés. Lo voy a estudiar, gracias. El Yo no sé por el libro. desdoblamiento del espacio y del tiempo. Buenísimo, muy interesante porque son iconografías universales. Fíjense que hay otra casilla marcada que es el laberinto. Que también, en este caso no es un laberinto unilineal como es el de Chartres, donde es un recorrido donde uno no tiene forma de perderse, sino que es un maze, es decir, un laberinto para perderse. Es un laberinto engañoso. Y ahí, en el caso de esta casilla, es una demora, uno pierde turno con eso. Entonces, ahí también tiene que ver con introducirse. ¿Y quién nos da la perspectiva? ¿Alguna vez de ustedes fueron a un laberinto? Sí. Si no, Lilia nos puede contar que estuvo en el laberinto de Borges en Mendoza. Es el laberinto más grande, ¿no? Es hermoso. Hicimos un recorrido corto y parecía que no caminaba más, menos mal que era corto. Si no, realmente me quedó otro laberinto porque está todo el día perdido. Y hay algo muy interesante, por ejemplo, yo me acuerdo en el laberinto de Tanti, o el de los Cocos, el de los Cocos en Córdoba, donde hay una especie de mangrullo siempre ahí, para que haya algún amigo arriba y nos pueda dar las indicaciones desde arriba de por dónde salir. Entonces ahí también se aplica de que otra persona o otra estructura de uno puede ayudar a hacer. Pero Sí, ese es posterior. ¿Cómo? Ese es posterior. Yo lo conocí, el mangrullo. Yo lo conocí en los 70 y no había mangrullo, no había nada. Había 2 espejos, uno convexo y uno cóncavo, Sí, me acuerdo. y nada más. Yo estuve en los Y 80, después arreglate pero para todo el volver. mundo cortaba por el medio de lo suyo y hacía trampa. Sí, tu pregunta, por favor. Las personas que hacen estos juegos, los hacen con alguna finalidad, porque nosotros cuando jugamos, yo soy completamente inconsciente de todo lo que están haciendo. La propuesta es eso, es saberlo. Los tratados medievales, por ejemplo, de estos monjes
que hablaban del ajedrez y hablaban de otro tipo de juegos, sí hacían todo un desarrollo donde si los monjes van a jugar a algo, que lo jueguen con sentido, que sepan lo que están haciendo. Entonces está el tema también de los 7 pecados capitales, del trabajo un poco juegos moralizantes. En ese caso yo digo que tiene, para mí, una total, eso va a ser un cuarto libro quizás, sobre sueños, tiene una total analogía con la interpretación de los sueños. O sea, los sueños que vos tenés, ponele que no los recuerdas. Muchísima gente no recuerda los sueños, pero tienen su efecto. En vos tienen su efecto. Y definen tu estado de ánimo durante el día, aunque no lo sepas. Lo siguiente si los recordás del sueño. Y no lo sabes interpretar ni sabes qué pasa, pero te acordás de la historia del sueño. Ahí ya tiene un efecto más profundo. Ahora, si vos lo podés interpretar, tiene un significado mucho más profundo y te puede modificar la vida. Y si vos trabajás con el sueño en la etapa de sueño lúcido, ya ahí la barrera entre realidad y sueños está disuelta. Entonces, todo depende de uno. Justamente la propuesta de esta actividad de ludoconsciencia es justamente hacer juegos conscientes, ya sean los tradicionales o los nuevos, porque hay juegos que se han desarrollado dentro de distintas escuelas, tanto psicológicas como espirituales, como las cartas de los ángeles, o el juego, ¿cómo se llama? Que trabaja con el horóscopo maya, por ejemplo. O sea, hay un montón de juegos desarrollados específicamente por psicólogos y por gente que está en actividades espirituales para ayudar a la gente a autorrealizarse a nivel de autoconciencia. Pero siempre sirven. Por ejemplo, hablando mal y pronto, la ruleta. La ruleta en Mar del Plata, la perdición de mucha gente. Porque todo esto sirve justamente también para las ludopatías, que se llaman las enfermedades del juego. La ruleta fue un desarrollo de Blaise Pascal. Blaise Pascal, filósofo, esoterista, teólogo cristiano, un plomo. Un plomo total. Pero ¿qué pasa? En uno de esos retiros espirituales que hizo en un convento, justo habían vuelto misioneros de Nepal y del Tíbet. Y trajeron un juego que se basaba en los Ahamkara y en los Tirthankaras, que era una rueda con una bolita, 36 casilleros y toda una lectura de lo que representaban para el alma y cómo se podían ir superando esos estados. ¡Oh! Dijo Blaise Pascal. ¡Qué bueno! Le agregó el 0 porque Blaise Pascal era un gran matemático, entonces desarrolló el juego de la ruleta para que siempre ganara la banca. Entonces, estadísticamente, agregó una serie de elementos, pero tiene su mística. El tablero tiene su forma, la división tiene su forma, todo está basado en este juego nepalí. Hay muchos desarrollos interesantes que incluso están en internet, de ver las combinaciones de los números, cómo están distribuidas, tanto en la ruleta como en el tablero, y el significado místico que les dio Blaise Pascal. Así que sí, hay un montón de cosas. Por ejemplo, el fútbol fue inventado por los masones. El tenis y el vóley fueron inventados en la misma localidad por dos dirigentes de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Movimiento místico evangelista. Entonces, no sabemos lo que hay atrás. Y por eso a veces incluso los periodistas deportivos hablan mucho de mística, tienen un lenguaje muy espiritual, porque han leído libros, evidentemente, de esto, ¿no? Incluso directores técnicos a veces tienen un lenguaje que uno dice que está diciendo, digo, está aplicando eso. Igual, bueno, hay cosas, hay juegos, especialmente en los deportes, que se han desvirtuado, porque una de las características de los deportes, y ahí volvemos un poco a la tradición del Bhagavad Gita dentro del Mahabharata, entre otras cosas, para entender esto de la guerra interior, que es la finalidad verdadera que los sufíes entienden dentro de la yihad islámica. No es una guerra exterior, es una guerra interior. Lo mismo que la guerra florida de los aztecas, también es una guerra interior. No es una guerra exterior para matar a gente y sacrificarla, es una guerra interior. Está el libro editado por Editorial Kier del Bhagavad Gita según Gandhi. Gandhi era jainista dentro de las distintas tradiciones de la India, de Pakistán, está el jainismo.
que dentro de sus preceptos está la no violencia. Entonces él desarrolla esta idea del combate dentro del Mahabharata y del conocimiento del Bhagavad Gita como un combate interior. Espectacular. Es un libro fácil de leer, finito y palabras de un sabio. Entonces, volvemos a estos conceptos del misticismo ancestral, por decir así, que fueron volcados en los juegos para producir cierto efecto sobre las personas. Porque en realidad, si una de las características que los estudiosos, los antropólogos y los historiadores que estudian los juegos han encontrado dentro de la definición, por decir, de juegos, es el tema de que el juego tiene un fin dentro de sí mismo. O sea, a diferencia del mundo exterior, fuera del campo de juego, fuera del tablero, que busca producir cosas, hacer algo, el juego está libre de esa producción. Y dentro del Bhagavad Gita habla de hacer las cosas liberándose del fruto de la acción. Entre otras cosas, Krishna le dice a Arjuna: luchar, pero olvídate del resultado. Hay que hacer las cosas. Lo importante es entrar en acción, y la acción libre de fruición, dice el Bhagavad Gita, libre del fruto. Y así es como juegan los chicos. Los chicos no juegan para hacer algo. Se pongan a ver los chicos más chiquitos jugando a la rayuela. Sí, es un desafío, pero es un desafío para ellos mismos. Muchas veces la rayuela termina siendo un juego en solitario, no están compitiendo con nadie. Porque le sacás en realidad lo productivo. Exactamente. Eso sería el mal inicial de cualquier. Eso es lo que nos trae estrés. Sí. Claro. Entonces, la idea es esa, es volver a la acción por sí misma. Acá está el solitario, justamente hablamos recién, el Senku, ¿no? Entonces, es una cruz griega. Algunos Senkus van sobre las líneas y no sobre... habitualmente lo que se consigue ahora de plástico tiene unos taluditos que se ponen sobre los edificios. Perdón, también se... Solo uno, sí. También se llama, eso iba a decir, solo uno. Sí. Solo uno. Y es muy interesante, es de estrategia, no es de azar. Y son 33 casillas las que se ocupan. Por eso se estima que es de origen cristiano. 33 casillas, a su vez tengo, en cada una de las alas tengo 6, así que tengo 12, tengo 24. Todo esto tiene que ver con el simbolismo. Y 33 también es de los masones, ¿no? Es de los masones. Y a su vez esto tiene que ver con la representación de la Jerusalén celeste, con las 3 puertas hacia cada punto cardinal. Esto está incluido en un tablero de 7x7. Así que también tenemos el 7, hay un montón de simbolismos asociados con él. La Jerusalén celestial es un cubo. Dice que tiene igual ancho, que largo, que alto. ¿Sí? Y así fue descrito también en el Antiguo Testamento el Templo de Salomón. Así que hay algo en el cubo que termina siendo transmitido al dado. El dado que nosotros conocemos, los más antiguos, son de la época de los romanos, hablamos siglo II a.C. aproximadamente, y con el formato que nosotros conocemos. El dado de la India, por ejemplo, que se usó en el Mahabharata para perder los reinos, en realidad eran tablitas con 4 lados. Los griegos usaban el astrágalo, y el astrágalo es lo que nosotros conocemos como la taba. ¿La taba de nuestro caucho? Bueno, perfecto. Entonces, nada más que hay 2 formas de usar la taba. Se puede usar el lado más ancho, el cóncavo y el convexo, pero también se pueden usar los bordes, que ahí tenemos 4 números entonces. 4 posibilidades distintas. Entonces, el dado que nosotros conocemos es un desarrollo a partir del cubo. El cubo es muy interesante. Simplemente para mencionar algunas de las propiedades geométricas que tiene, el dado tiene 6 lados, por eso tenemos 6 números. Y tiene 8 vértices. ¿Sí? Entonces, 8 lados. Si esto fuera un cristal químico y yo tuviera el centro de cada uno de los lados, tendría 6 lados más 8 vértices, tendría 14 puntos.
Si esos puntos, los uno entre sí, los atravieso con un palito que pase por el centro, tengo 7 ejes. Entonces el cubo tiene el 7 incorporado en su interior. ¿Por qué los puntos en vez de números? Bueno, eso tiene que ver también con todo un simbolismo que tiene que ver con la geometría. Porque, por ejemplo, dentro de la oca hay 2 casillas que se llaman los dados. Una casilla es a la que se llega con la combinación 5 más 4 y otra casilla es a la que se llega con la combinación 6 más 3. Eso es muy interesante porque cuando se trabaja con 2 dados, incluso en algunos juegos como el backgammon, en realidad los 2 dados tienen que tener distintos colores. Porque no es lo mismo, eso es algo que muchas veces se soslaya en la numerología esotérica. El resultado final, por ejemplo, se hace por reducción cabalística. Reducción cabalística es cuando yo tengo una cifra de 2 dígitos, lo sumo. Y esa es la reducción cabalística. Pero no es lo mismo llegar a un 4 por 2 más 2 que llegar a un 4 por 3 más 1. Entonces, eso es lo que me dice el juego de la oca. No es lo mismo llegar al 9 por 6 más 3 que llegar por el 5 más 4. Entonces, cada cosa simboliza de distinta manera. Y cuando uno lo compone geométricamente, a través de los puntos, da una especie de mandala. Donde, por ejemplo, en una matriz de 9 puntos, el 5 forma una imagen geométrica que se llama quincunce. Esto se llama quincunce. Y el 4 ocupa los ángulos del mismo diagrama. Mientras que el 6 y el 3 es dentro de ese cuadrado de 3×3, que está asociado con Saturno. Tengo 2 líneas que me marcan 6 y la tercera que me marca el 3. Pero tiene que ver con geometría sagrada, cada cosa tiene que ver con el 3 es espiritualidad, el 6 es equilibrio. En el caso del 5 es la humanidad, el 4 son los 4 elementos, entonces dentro de esos conceptos universales y arquetípicos hay que trabajar. Y bueno, algo muy interesante es que cuando se juega con un solo dado, las probabilidades de sacar cualquier cara son las mismas. Pero cuando se juega con 2, no. Ahí aparece el tema, el truco del 7, de tentar a la gente a jugar a los dados con 2 dados. El que tiene más probabilidades de salir es el 7. Consideradas las probabilidades de cada dado por separado, o sea, simplemente en imagen, si yo tengo 2 dados, para sacar 3, que la suma sea 3, me tengo que sacar 1 y 2. Si no tengo otra posibilidad. Pero para sacar 7, puedo tener 4 más 3, 5 más 2, es 6 más 1. Entonces, bueno, tengo más posibilidades de sacar independientemente. Si yo consigo los 2 dados como iguales, de un mismo color, va a ser el 6 y el 7 los más probables. Pero si los consigo por separado, el 7 es el más probable. Y el 7, justamente, ¿qué hicieron los romanos? Es hacer que los lados opuestos sumen 7. ¿Sí? Entonces, 1 y 6, 7, 5 y 2, 7, 4 y 3, 7. Son 3 ejes que me marcan que suman 7. Pero hay algo muy interesante que ustedes pueden observar en los dados que ustedes tengan a su casa. Busquen un ángulo donde se vean los 3 números dados por los puntos en forma correlativa. En este caso, por ejemplo, acá tengo el 1, acá tengo el 2 y acá tengo el 3. Van a ver que giran en sentido de las agujas del reloj. Probamos con 4, 5 y 6. Gira en sentido de las agujas del reloj. Este es el solar, un dado solar que se usa mayormente en los juegos occidentales. Los juegos van a ver que los que compran en las casas chinas, que vienen de China, giran en sentido contrario a las agujas del reloj. Los hacen distintos. De la misma forma que en muchos lados occidentales está resaltado el número 6, porque se entra a jugar en la mayoría de los juegos con el número 6. Y en los orientales es el número 1. Se entra a jugar con el número 1. Entonces, bueno, hay distintas posibilidades. Lo que nunca hay que hacer es mezclar, tener uno solar y uno lunar, ¿no? Para el tema de los juegos. Así que bueno, el dado tiene todas estas posibilidades, también el dado se puede desplegar, hay todo un trabajo que ahora estoy desarrollando relacionado un poco con la actividad que compartimos con Lidia, que es la geobiología, dentro de la cual estudiamos la arquitectura sagrada, y es la planta de las iglesias románicas, que es el desarrollo de un cubo, que es un cubo desplegado, es como si fuera
este desarmado me da una cruz latina. Esa cruz latina es la base de las iglesias románicas, por ejemplo, de Santiago de Compostela. Entonces, cuando uno empieza a proyectar los distintos números, dan distintas combinaciones arquitectónicas que uno puede comprobar que tal o cual iglesia usa una combinación de ese despliegue de los números del dado. Así que fíjense hasta qué punto llega esta aplicación de los juegos. En realidad, y fíjense que en el caso de Chartres, por ejemplo, tenemos el laberinto, podría denominarse un juego, dentro de una construcción sagrada. Y así podemos, incluso en la India podemos encontrar estos tipos. Si ustedes van a templos, por ejemplo, como los templos Khmer, en el caso de Angkor Wat, por ejemplo, están grabados estos juegos. Por eso se plantea mucho el tema de la antigüedad de los juegos, porque en el caso que se hablaba del Medel, el molino, o los 9 hombres de Morris, este diagrama se ha encontrado en pinturas rupestres de más de 30.000 años de antigüedad, en grabado, en petroglifos. Así que Hay un juego también que se juega con eso. es un juego. Está. Es un juego, es una grilla de 6x6. No me acuerdo cómo se llama. El molino, habitualmente se le dice el molino. Y es una especie de tatequín, con lo cual acá lo que van son las líneas y las intersecciones son los puntos donde hay que poner la piedrita o la... Sí se puede mover, ¿no? Como el Go que hace. Sí, se puede mover y hay que tratar de hacer 3 alineaciones. Cuando se juntan 3 líneas, que eso tiene que ver también con un poco el estudio que hacemos dentro de la arquitectura sagrada, que son las líneas ley, las alineaciones de los lugares sagrados. De hecho, este diagrama lo estudió mucho René Guénon, le llama el triple recinto druídico. Y se da en toda la arquitectura sagrada, incluso ahora tuve que hacer un desarrollo para ciertos lugares sagrados de Ecuador, pre-incas, donde está también este mismo diagrama. Hay 4 caminos de acceso, pero son 3 círculos a los cuales tienen acceso de acuerdo al grado de iniciación. Es decir, el nivel profano es el de afuera, es el primer anillo, el más grande, es el nivel de los feligreses, de los creyentes, el segundo el de los sacerdotes y el último es el de los iniciados, al cual solo acceden los iniciados. Sí. Y si se despliega hacia arriba es una pirámide. Es una pirámide como la pirámide de Chichen Itza. Sí, o escalonada. Sí, o una mastaba, o en el mundo andino hablaríamos de un Ushmi, que también tiene 3 escalones. Entonces, hay muchas lecturas que uno puede hacer esto y el tema de la antigüedad está cuestionado porque hay una pregunta fundamental que se hacen los antropólogos. ¿Cómo surgieron los juegos? Homero dice que eran los soldados de la guerra de Troya aburridos de tantos años de sitio que se pusieron a inventar los juegos. Yo quiero pensar que en realidad los juegos surgieron un poco como surgen los juegos de los chicos. Quizás durante la prehistoria más remota, el cazador-recolector, por ejemplo, el recolector tenía que esperar muchos meses sin hacer prácticamente nada. El pescador que está mucho tiempo esperando está aburrido. El que está, ya pasamos a lo de la agricultura y la ganadería, el que está cuidando el ganado, aburrido. Entonces ahí ha surgido un juego y después ha venido la interpretación que se puede hacer de ese juego, pero en realidad surgió del interior de las personas, como surge de los chicos. Incluso Jean Piaget desarrolló mucho el tema de el equilibrio que tiene que haber en los niños desde el juego libre, pero llega una etapa de aprendizaje, de crecimiento, donde el chico tiene que hacer juego reglado, ya sea sus propias reglas o las de otros, pero aprender también esos 2 niveles. Y los adultos también tenemos el tema de la improvisación, del arte. Por ejemplo, Luis, justamente un amigo que está dentro del grupo de juegos que nos reunimos aquí, él tiene mucho de improvisación, pero a su vez tiene sus propios desarrollos de performances donde hay que seguir ciertas reglas, hay que seguir ciertas pautas. Y a veces incluso se propone que uno mismo invente esas pautas. Lo mismo puede suceder con el tarot, la forma de elegir las cartas puede ser libre o puede estar determinada
alguna tradición. No sé si quieren hacer alguna pregunta. A mí me quedó la duda de por qué no se pueden mezclar los dados occidentales. Al menos lo que pasa es el origen, o sea, habitualmente los dados vienen fabricados, entonces lo hace un occidental o lo hace un oriental. Entonces, Claro, pues digo, a la hora de azar. de probabilidad no. Ahora, muy interesante tu propuesta, porque lo podríamos hacerlo. Si fueran dos dados de distintos colores, sí. Si ya estuvieran identificados con distintos colores, puedo decir, bueno, este es el aspecto solar y yo puedo jugar con eso. O sea, ahí volvemos a la versatilidad de los juegos. Esto que decíamos de la posibilidad de hacer un juego de forma inconsciente, hacer un juego de forma consciente. Esto que decíamos del tablero, ¿qué representan para mí las casillas negras y qué representan las blancas? ¿Qué representa para mí el opositor? ¿O qué representa para mí cada una de estas piezas? Yo puedo jugar con eso, yo puedo proyectar en el juego, en el mismo juego, unos ciertos valores. Entonces, es decir, el juego dextrógiro va a representar lo solar y para mí son las cosas activas. Y el juego levógiro, como los tejidos. Ustedes saben que los tejidos que giran hacia la izquierda son los mágicos. Son los de energía femenina, oscura, temida. Porque son los que están fuera del orden evidente, del orden explícito. Entonces, uno puede hacer eso, realmente, pero en general, en los juegos tradicionales no se mezclan los dos tipos de dados. No sé si hay alguna otra pregunta, estamos en la 19. Sí, hablaste de la cava. Sí. Y te quería preguntar qué similitud hay o con qué el juego de las bochas, hablando de nuestro juego. Bueno, tiene mucho que ver de los franceses. Entra dentro, no tan